Bien, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente juntos. Ya pasaron 2 semanas de que comenzamos la escuela bíblica y para mí es un gran placer poder compartir una semana más de estar estudiando este tema tan importante como es una salvación tan grande. Todo el estudio de soteriología, lo que involucra nuestra salvación, lo que Dios hizo a nuestro favor. Pero vamos a orar antes de hacer un pequeño repaso y continuar con el estudio en esta semana. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por poder compartir este tiempo, por apartar este tiempo para estudiar, para meditar en todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Gracias, Señor. Gracias por darnos vida, salud y darnos libertad para poder compartir tu palabra y poder aprender de ella. Te pedimos que tú nos des sabiduría. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, quería animarlos a seguir leyendo el libro de Teología Básica de Ryrie. Es un libro muy, pero muy bueno. Como ustedes van a ver, hay semanas donde van a repetir la lectura. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque los temas se complementan o los temas van relacionados también en sí. Así que si usted ya estuvo leyendo la semana pasada y esta semana le tocó leer exactamente el mismo capítulo, no se preocupe. Hágalo, le va a ser muy, pero muy bien. Estamos estudiando, entonces dijimos, soteriología. La soteriología es este estudio de la salvación otorgada por Dios, motivada por su amor, su misericordia, su bondad para con nosotros y obtenida mediante la fe en su Hijo Jesucristo y fundada absolutamente, completamente en la obra perfecta hecha por Cristo allí en la cruz del Calvario. Estuvimos viendo las utilizaciones de la palabra salvación. Dijimos también que depende del contexto donde está siendo utilizada esa palabra, debemos interpretarla. Por ejemplo, hablábamos de tribulaciones, de enfermedades, de salvación de la vida física, de esclavitud, de la condenación eterna y también de una vida infructífera como cristianos. Después, hablando de la salvación en sí, ya entrando en el tema, estábamos diciendo que el concepto de salvación es tan grande que vamos a ir viendo conceptos un poco más pequeños para entender la totalidad de lo que involucra la salvación. Vimos en primer lugar que la muerte de Cristo fue un sacrificio vicario, o sea, Cristo sufrió como un sustituto por nosotros, es decir, en lugar nuestro. Nosotros tendríamos que haber muerto por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, pero Cristo Jesús murió allí en la cruz por nuestros pecados. Vimos que fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Ya lo que Cristo hizo allí en la cruz es eterno y para siempre. Fue un sacrificio sustituto, o sea que el Señor cargó con todos nuestros pecados. Él tomó sobre sí mismo el castigo por todos nuestros pecados. Pero también dijimos que la muerte de Cristo no solo fue vicaria o en lugar nuestro, sino también fue en propiciación. Y esta es una obra de Dios que se relaciona con sí mismo. Tiene que ver aquí la ira de Dios, es la reacción de la santidad de Dios contra el pecado. Y este concepto de la ira de Dios es muy importante para lo que vamos a ver en el día de hoy, en el transcurso de esta clase. Así que es importante que entendamos que la ira de Dios es esa reacción santa de Dios contra el pecado por consecuencia del pecado. Vimos algunos versículos que hablan en cuanto a la ira de Dios que se revela desde el cielo contra la desobediencia de las personas
y la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. Vimos algunos términos bíblicos en cuanto a propiciación y terminábamos en la clase anterior diciendo que o moríamos nosotros o Cristo moría en nuestro lugar. Y gracias a Dios que Dios nos otorgó el perdón de nuestros pecados y Cristo allí en la cruz murió por nosotros. Mencionábamos Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Damos gracias porque todo lo que Cristo hizo a nuestro favor fue el hecho de ocupar nuestro lugar, el hecho de satisfacer la justicia y la ira de Dios que tenía que ser satisfecha. Vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar en cuanto a que la muerte de Cristo fue una redención. Encontramos en pasajes como allí como Colosenses que aparece en el gráfico, dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios cuando está hablando de redención? Redención es la liberación a causa de un pago realizado. Eso es redención. Cuando usted escucha o lee en cuanto a la palabra de Dios que habla de que fuimos redimidos, se efectuó la redención de nuestros pecados por su sangre, se está refiriendo a la liberación por pagar un precio. Y basado en la que es la salvación de la humanidad, se está refiriendo al pago que Cristo hizo con su vida, con su preciosa sangre, muriendo en la cruz del Calvario, para pagar por nosotros, para liberarnos. Aquí lo vamos a enfocar desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. Hay tres palabras que se usan en el Antiguo Testamento. La primera palabra se usa como la obligación familiar relacionada con el pago de un precio. Esto se utilizaba en la antigüedad, básicamente, cuando había un compromiso de la familia para pagar algo. Aquí básicamente se utilizaba para redimir la propiedad familiar que había cambiado de dueño. Por ejemplo, alguien tuvo que vender una propiedad, entonces algún pariente cercano venía a redimir, venía a comprar, venía a pagar el precio para recuperar esa propiedad. Era redimir la propiedad familiar que había cambiado de dueño. Entonces la recuperaba. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto en el Antiguo Testamento. Se utilizaba también de redimir cuando alguien se casaba con una viuda que no había tenido hijos. Entonces la costumbre en aquella época era que el hermano que seguía al que murió tenía que casarse con aquella viuda para levantar descendencia. Esa era la responsabilidad. También esta responsabilidad afectaba a tal vez un pariente más cercano. El pariente más cercano también se veía en la obligación de ir y de redimir. ¿Se acuerdan? Eso es lo que pasó en Ruth. En el libro de Ruth, básicamente en el capítulo 3, versículo 9, donde Ruth dice que se acerca y duerme a los pies de Boaz, y ella le dice, tú eres el pariente más cercano, me puedes redimir. Ese es el concepto. Era como una obligación familiar que involucraba el pago de un precio. Pero otra palabra que se utiliza también es el rescate por el pago de un precio como una transacción comercial sin ninguna obligación por parentesco, ¿no? Aquí se pagaba algo para comprar algo. Es lo que hacemos habitualmente. Nosotros pagamos un precio para comprar cualquier alimento o cualquier cosa que necesitamos. Es como una transacción comercial. Podemos leer
Éxodo capítulo 13, allí en la palabra de Dios, yo lo tengo aquí marcado también, Éxodo capítulo 13, versículo 12, para entender este rescate que se pagaba. Dice Éxodo 13:12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Aquí el Señor está diciendo que los primogénitos iban a ser de Dios, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Si no lo querían sacrificar para Dios, ¿qué tenían que hacer? Era pagar como un precio para liberarlos. Dice eso en la palabra de Dios, también redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, el redimir, la redención, era como pagar un precio. Otra palabra que se utiliza está allí en Números, capítulo 18, versículo 15 al 16, aquí ya era pagar una cantidad, pero también para redimir una vida. Dice Números capítulo 18, versículo 15, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de los hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. En la antigüedad no era desconocido el hecho de pagar un precio para liberar a alguien. Entonces, tiene relación la redención con pagar un precio para liberar a algo o a alguien. Todas significan liberación por medio del pago de un precio. O sea, cuando estamos hablando de redención, cuando el Señor nos redimió, tengamos en mente el hecho de que está pagándose un precio. Sí, se está pagando un precio para obtener un resultado. Ahora miremos lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la muerte de Cristo fue una redención y hay diferentes palabras que se utilizan. La primera palabra que se utiliza es agorazo, es comprar o adquirir en el foro. ¿Qué era el foro? El foro era la plaza central de las ciudades de la antigua Roma, donde estaban los principales edificios públicos y se celebraban las reuniones políticas, los juicios, y también donde se podía comprar, ¿no es cierto?, diferentes cosas. Entonces, la primera palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es el hecho de agorazo, de comprar, adquirir. Soteriológicamente, la palabra agorazo en el Nuevo Testamento incluye 3 ideas básicas. Primero, en su obra de redimir, Cristo hizo el pago de la compra de toda la humanidad, como dice allí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Entonces, aplicándolo a la soteriología, al estudio de la salvación, Cristo hizo en su obra de morir en la cruz, hizo el pago de la compra de toda la humanidad. El precio mismo se declara claramente como la sangre de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario. Y también debido a que hemos sido comprados con ese precio, debemos servir a Dios, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, también 1 Corintios 7, 22 y 23. Entonces,
aquí se está refiriendo al hecho de ir y comprar, adquirir algo. Aplicándolo a la salvación de Cristo, Él fue quien fue, Él fue el que pagó el precio, el que nos compró a cada uno de nosotros. Podemos leer Lucas, en el Evangelio según San Lucas, allí capítulo 9, versículo 13 dice: Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Allí estaban los discípulos hablando con el Señor y ellos le dicen, a no ser que vayamos y compremos. Esa es la palabra agorazo, es ir a comprar algo, adquirir algo en una plaza donde había venta. Una segunda palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para redención es exagorazo. Aquí la idea es comprar, ¿no es cierto? Pero también sacar fuera del foro, fuera de esta plaza. Esa es la idea. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Allí vamos a ver la utilización de esta palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí la idea es que Cristo nos redimió, nos compró, pero también nos sacó de debajo de la maldición de la ley, porque dice que por la ley ninguno de nosotros iba a ser salvo, nunca podríamos haber sido salvos, sino que con el sacrificio que Cristo hizo, no solamente nos compró, sino que también nos liberó, nos sacó fuera. También se puede aplicar al hecho de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en un mercado de esclavos, y Dios, con la sangre de Jesucristo, con el sacrificio de Cristo, vino, murió en la cruz del Calvario, pagó el precio por nosotros y nos liberó. Otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, allí en Hechos 20:28, si lo quieren ir buscando, es peripoiumainai. Dice que es guardar bajo cuidado o preservar. Fíjense en Hechos 20:28, dice la palabra de Dios, Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Allí la palabra para él ganó es redimió. Y él no solo nos compró, no solo nos sacó, sino que nos cuidó, nos guardó, nos preservó. Dice que él ganó por su propia sangre para guardar para sí. Entonces, ¿se dan cuenta la amplitud de este concepto de redención? No es solamente comprar, pagar un precio, sino que también nos sacó y también nos preservó. Nos habla de el sacrificio tan grande, tan amplio que Cristo hizo por nosotros. Pagó el precio, nos liberó, pero nos preservó. Y una última palabra, lutro, se asocia con un rescate pagado como condición para ser liberado. Fíjense en lo que dice Tito allí, Tito capítulo 2, versículo 14, viene hablando del Señor Jesucristo. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se dan cuenta? Dice que Él se dio a sí mismo, Él pagó el precio como condición para que nosotros podamos ser liberados, para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario,
estaba allí pagando ese precio. Lo que es la redención es comprar, sacar fuera, guardar con cuidado para preservar y pagando el rescate para ser liberado completamente. Podemos también hacer como un resumen. Se puede resumir en 3 ideas básicas. Podemos pensar en que las personas son redimidas de algo, de la condenación de nuestro pecado. Las personas son redimidas de la condenación que pesaba sobre cada uno de nosotros. Las personas son redimidas por algo, por el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Pero también las personas son redimidas para algo, para ser liberadas, para vivir para el Señor. Esa es la idea. Entonces, pensando en la redención, somos redimidas todas las personas de algo, de la condenación que estaba sobre nosotros por el sacrificio de Cristo, para ser liberados, pero para vivir para el Señor. Ahora, me gustaría pensar no solamente en que fuimos redimidos, sino que fuimos reconciliados. La muerte de Cristo no solo fue para redimirnos, sino también para reconciliarnos. Y cuando hablamos de reconciliación, hablamos de un cambio de relación, de la hostilidad a la armonía. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, tenemos que entender que nosotros estábamos como enemigos de Dios. ¿Se acuerdan cuando hicimos el repaso? Yo les dije, tengamos presente la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios era en contra del pecado. Entonces, estábamos enemistados contra Dios. Estábamos como enemigos. Entonces, cuando se produce la reconciliación, aquí, ¿qué se produce? Un cambio de relación con Dios. Pasamos de la hostilidad a la armonía, a la paz con Dios. Entonces, me gustaría que pensemos en algunas cosas. Vamos a Romanos capítulo 5. Si me acompañan allí a Romanos capítulo 5 en su Biblia, vamos a ver algunos conceptos aquí. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está el concepto. Reconciliación. ¿A qué se refiere? Es que había una necesidad de reconciliación. ¿Por qué? Porque dice que siendo enemigos, dice la palabra de Dios. Y aquí, ¿quién era enemigo de quién? Nosotros éramos enemigos de Dios, Dios era nuestro enemigo. El concepto aquí es que Dios nos contó como sus enemigos. Por causa de nuestros pecados, Dios contó a la humanidad como enemigos. Entonces, era necesario una reconciliación. Por eso es importantísimo entender que debíamos ser reconciliados con Dios. Estábamos enemistados, separados. Ahí como ven el gráfico. El pecado había hecho una división entre nosotros y Dios, y Jesucristo fue aquel quien hizo esta reconciliación. Es un cambio en la relación que teníamos con Dios. Ahora, ¿cuál es la causa
de esta reconciliación? Está en el versículo 10, pero en la segunda parte. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados por Dios, con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la causa de esta reconciliación? Es la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, Él produce esta reconciliación. Ahora, tenemos que pensar, ¿quiénes somos los reconciliados? Y aquí hay tres posturas diferentes. Algunos piensan que Dios se reconcilia con el hombre, otros piensan que el hombre se reconcilia con Dios, otros piensan que ambos se reconcilian. Pero básicamente lo que dice es que el hombre se reconcilia con Dios. El hombre es el objeto de la reconciliación con Dios. Fíjense en lo que dice el versículo 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros, los seres humanos, ahora pasamos a ser reconciliados con Dios. Ahora podemos tener otra relación con este Dios. Pero en base a esto, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. La iniciativa de la reconciliación viene de Dios. Miren lo que dice allí el versículo de 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Se dan cuenta? Todo proviene de Dios. Dios estaba airado con la humanidad era enemiga de Dios, estábamos enfrentados con Dios, pero Dios toma la iniciativa de venir a este mundo a reconciliarnos. Dice, reconciliarnos consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué maravilloso concepto. Aquí hay cosas importantísimas. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la reconciliación es universal. La provisión de Dios de reconciliación es universal, es para todo el mundo. La condición del mundo cambió a partir de la obra de Cristo en la cruz, de insalvable a una condición de salvable. Estábamos enemistados con Dios, pero cuando Cristo murió en la cruz y dice por todo el mundo, cambió esta relación. Ahora podemos ser salvables. La condición cambió debido a la muerte de Cristo allí en la cruz del Calvario. No por nosotros, no. Esto lo hizo absolutamente todo Dios. Y dice que a nosotros, aquellos que ya hemos reconciliado nuestra vida con Dios, que hemos sido redimidos, nos encargó el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Este es el ministerio que tenemos nosotros, el hecho de ir y compartir con otros la maravillosa salvación. Dios lo hizo, Él tomó la iniciativa, pero ahora nos dio a nosotros, aquellos que somos salvos, que estamos redimidos, que estamos reconciliados con Dios, ir a compartir a otros que también se pueden reconciliar con Dios. Miren dos pasajes maravillosos. Dice Romanos 5, 9 al 11, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira,
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Dios. ¿Se dan cuenta? La muerte de Cristo en la cruz hizo que este Dios y la humanidad, que estaban enemistados, tuviesen una oportunidad. Nosotros podemos tener una oportunidad. Y todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Dios. La salvación depende en absoluto de Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada de involucramiento en esto. Es todo por la gracia, la misericordia, el amor de Dios hacia nosotros. Él estaba airado, pero Él vino y pagó el precio por cada uno de nosotros. Déjenme hacer un resumen. La necesidad para la reconciliación se basa en la enemistad de Dios contra la humanidad pecaminosa. Pero Dios tomó la iniciativa y reconcilió al mundo consigo mismo. Por la muerte de Cristo, esa provisión cambió al mundo en una posición salvable ante Dios. Y el hombre necesita reconciliarse con Dios cambiando su posición en cuanto a Cristo. La salvación está disponible para todos. Él dice que murió en la cruz del Calvario por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros tenemos que entender este concepto y por fe, y esta fe no es fe en la fe, no. La fe es el medio por el cual yo acepto el regalo de Dios. No hay nada de acción o de obra en la fe, sino que es el medio por el cual yo acepto este regalo de Dios. Y este regalo de Dios es tan maravilloso que Él nos redimió. Pagó el precio absoluto por cada uno de nosotros. Nos dio la oportunidad de salir del mercado de esclavos. Nos dio la oportunidad de ser cuidados, protegidos, y Él pagó el precio absoluto para liberarnos. ¿Para qué? Para que ahora vivamos para Él. Pero Él también produjo la reconciliación con Dios. El hombre es reconciliado con Dios. ¿Cómo? Porque Dios tomó la iniciativa de venir a este mundo a morir en la cruz por nosotros. Yo creo que tenemos que terminar en esta noche agradeciéndole al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Estamos pensando en una salvación tan grande. Es inmensa, ¿eh? Es increíble. A veces no alcanzamos a comprender la profundidad de todo lo que Dios hizo por nosotros. Pero estamos agradecidos. Vamos a orar para terminar en esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias por habernos salvado, por habernos redimido, comprado con la sangre preciosa de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Gracias por haber efectuado la reconciliación
y ponernos en una posición en la cual podemos llegar a ser salvos. Señor, gracias porque un día nosotros te hemos conocido. Gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor, Señor. Y ayúdanos a vivir para ti. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.